Buenas tardes a todos. Gracias, como siempre, por asistir al webinar y gracias en especial a los amigos de Latinoamérica que se han conectado a través de la notificación que les ha llegado de sus respectivos chapters. En el WhatsApp, en el webinar de este mes, vamos a hablar de operaciones de influencia en Twitter, donde Carlos nos va a contar el uso de las redes y de Twitter por partidos políticos o con intenciones políticas. Para que conozcáis a Carlos y así por encima, os presento al ponente de hoy, que es Carlos Isdedos Sebulue. Carlos es responsable del área de inteligencia en Internet Security Auditor, es analista de inteligencia en materia de seguridad internacional y ciberseguridad y es actual responsable del área de ciberinteligencia en Internet Security Auditor. Colabora como docente, investigador, analista con el Ministerio de Interior y Ministerio de Defensa, así como docente en diferentes universidades como la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad de Málaga. Ha participado en múltiples congresos, es autor de múltiples artículos sobre ciberseguridad y ciberterrorismo y es autor de la herramienta Magneto, orientada a analistas de inteligencia para análisis de investigación en redes sociales y en Telegram. Carlos, adelante cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero de todo, agradecer a la organización la invitación y a los asistentes pues el esfuerzo para estar aquí. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de operaciones de influencia en Twitter, en general en lo que sería el mundo digital. Primero de todo deberíamos saber, poner sobre contexto, qué entendemos por una operación de influencia. Una operación de influencia realmente, independientemente del ámbito, lo que busca es promover una serie de percepciones o voluntades, ya sea para favorables a nuestros intereses o, por otro lado, para intentar modificar opiniones contrapuestas a nuestros intereses. ¿Para qué? Bueno, para la consecución de una serie de objetivos que pueden ser tanto en un momento determinado, en este caso hablamos de elecciones, pues operacionales o estratégicos. Vamos a comenzar. Bueno, una presentación, ya he comentado dónde trabajo, actualmente la responsabilidad que tengo y bueno, vamos a comenzar. Debemos tener presente una cosa que yo creo que hay que poner sobre contexto, que las TIC actualmente han pasado a formar parte de nuestra vida, de nuestras actividades cotidianas. Se han integrado de tal forma y de tal manera que prácticamente nos facilitan cualquier tipo de gestión. Y claro, este tipo de modificaciones en nuestra actividad pues ha contribuido de tal manera al tipo de sociedad que tenemos actualmente. Aquí en esta pequeña diapositiva podemos observar cómo prácticamente más del 50%, en este caso el 57% de la población mundial, unos cerca de 4,5 billones de usuarios, de personas, utilizan habitualmente Internet. Y en este caso podemos observar cómo las redes sociales, cerca del 50%, 45%, son usuarios activos de las redes sociales. Claro, esto lo que nos lleva es a todas estas facilidades de conexión, de utilización de redes sociales, de plataformas, de ciberespacio en general. Claro, nos ha permitido también estar más conectados entre nosotros. Mejor dicho, podemos decir que ha provocado una hiperconectividad que lo que ha permitido, por un lado, ha sido ampliar nuestras redes sociales de forma exponencial, pero por otro, veremos cómo también ha tenido sus consecuencias. Los que ya tenemos una edad recordarán esta serie, que era Friends, donde era un grupo de amigos que siempre se juntaban en un bar a charlar y a compartir sus experiencias. Cuando yo era más jovencito, no teníamos bares tan bonitos como este, o lugares de encuentro, pero finalmente nuestra red social era nuestro círculo de amigos, nuestra familia, y lo que hacíamos era, sí, quedabas en algún bar y te pasabas la tarde hablando, discutiendo, comentando lo que fuese, pero había una interacción y entendíamos redes sociales como interacciones personales. Pero hoy en día eso ha evolucionado.
Y lo que comentamos anteriormente, esto ha provocado pues, que actualmente tengamos esto, ¿no? Podemos estar en la misma sala, en la misma habitación, y enviarle a nuestra compañera o a nuestro compañero o a un amigo una noticia para que la vea directamente por un mensaje, en vez de intentar interaccionar con él, hablar y poder mantener una conversación. Ha llegado también lo que comentaba, ¿no? A este tipo de hiperconectividad. ¿Esto que nos ha llevado? Bueno, nos lleva a la siguiente definición, que sería la que podríamos entender como red social, intentando compaginar la red social tal cual como la conocemos de toda la vida con la actual concepción que tenemos de las redes sociales. En este caso, bueno, sería las redes sociales las que resultan de orientaciones humanas, sociales, como redes de amistad, redes informales de comunicación y redes de colaboración. Aquí podemos entender, podemos comprobar lo que comentamos. Se solapan, por un lado, las redes sociales, tal como las entendíamos, y las redes sociales de la forma que las entendemos o que las nuevas juventudes la están entendiendo. Pero claro, al igual que nos sucede en el mundo real, en el mundo digital también nos ha traído a una serie de mejoras, pero claro, también nos ha traído algunos riesgos y vulnerabilidades. En este caso, nosotros somos el mayor riesgo, la mayor vulnerabilidad que tenemos nosotros mismos. ¿Y aquí qué podemos encontrar? Bueno, en este caso es el ego. ¿Qué nos encontramos? Encontramos que en redes sociales, en este caso como el ejemplo de Twitter, todos nos pensamos que cuando estás publicando, todo el mundo está pendiente de qué es lo que yo voy a publicar y qué voy a publicar. Pero claro, la realidad es totalmente diferente. Y ese tipo de comportamiento, ese tipo de ego, puede ser utilizado, puede ser analizado y puede ser, como se diría, puede ser utilizado en nuestra contra. Porque al final lo que nos encontramos es, somos animales sociales, animales que nos gusta la interacción, tanto humana como en este caso cibernética, ha provocado que prácticamente la mitad, casi todo el mundo, pues si hiciéramos cuenta de con las personas que interactuamos habitualmente, posiblemente la mitad que interactuamos por redes sociales no los hayamos visto nunca. Y eso provoca pues que compartamos información y datos que quizás no compartiríamos de forma personal, de forma de cara a cara, por decirlo de una forma. Claro, pero siempre va a haber alguien que va a querer aprovecharse de estas vulnerabilidades, lo que hablábamos hasta ahora, de este tipo de egos, ¿no? Pues en este caso, lo que se puede, o lo que se suele hacer, lo que suelen hacer es detectar dentro de esta amalgama, dentro de estas relaciones personales, tanto virtuales como físicas, pues intentar detectar grupos o comunidades para intentar interactuar sobre ellas, aprovechando sus vulnerabilidades, que en este caso podemos ver cómo definiremos diversos tipos de vulnerabilidades en los cuales podemos encontrar. Pues claro, tenemos un grupo, lo que nos interesa saber primordialmente es saber qué elemento de esta red social, me es interesante actuar sobre ellos, ya sea porque me interesa modificar su pensamiento, ya sea porque me interesa modificar el mensaje, ya sea porque me interesa tener conocimiento de cuál es la información que circula en dicha red. Para hacer ese tipo de acciones se utiliza una técnica que se llama análisis de redes sociales y que dichas técnicas lo que nos permite es detectar dichas comunidades o grupos, intentando obtener quién es el peso, la persona o la individuo con más peso en dicha comunidad, o incluso qué comunidad es dentro de esta propia red que tiene más fuerza. En este caso, voy a poner una pequeña demostración. He hecho una extracción de una serie de cuentas de Twitter, las cuales las he cruzado para ver la interacción que hay entre ellas para poder ver lo que estamos comentando actualmente. A ver. Pues no quiere ejecutarse. Un segundo. A ver. Lo voy a recuperar. Un segundo.
Vale. Aquí voy a utilizar una herramienta open source que se llama Gephi. Lo que nos va a permitir va a ser, voy explicando qué es lo que he ido haciendo. Lo he grabado en vídeo para evitar ese tipo de inconvenientes. En este caso, estoy recogiendo un listado, una extracción previa que ya he realizado de un grupo de cuentas de Twitter con sus relaciones. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, ahora está cargando el archivo, y que lo que nos va a permitir va a ser importar de forma gráfica esas interacciones, esas relaciones que tienen esas cuentas. A partir de aquí aplicaremos una serie de procedimientos muy sencillos simplemente para ver cómo de sencillo es y de forma gratuita el poder realizar ese tipo de atribuciones, en el sentido de poder detectar quién es quién dentro de cada comunidad, dentro de cada grupo. Ahora está importando los datos. Si no me equivoco, son cerca de 35.000 cuentas en las cuales se relacionan. Aquí lo que hacemos es, primero elegimos damos una serie, voy a parar para explicarlo. Aquí lo que nos va a permitir, voy a aplicarle una serie de operaciones matemáticas que ahora no explicaré, que el programa, que el software hace de forma automática, valga la redundancia, donde lo que nos permite es, en este caso, lo que vamos a aplicar va a ser el grado medio, que lo que nos va a permitir va a ser que el software identifique cuáles son los nodos, en este caso cada una de las entidades que son más importantes dentro de esta red. Ahora estamos calculando la modularidad. Aquí lo que estamos pretendiendo es que calcule, ¿de acuerdo? Que calcule cuál es, intenta hacer la partición de cuántas comunidades puede encontrar dentro de esta amalgama de datos. Y por último, vamos a aplicar la centralidad de vector, que lo va a intentar es medir la influencia de cada uno de los nodos dentro de esta red. Y ahora vamos a intentar representarlo gráficamente mediante colores para que nos pueda diferenciar de forma visual cómo se distribuyen, en este caso, los diferentes actores que ha encontrado dentro de esta red. Para que veamos lo sencillo que es poder dentro en este caso, estamos hablando de miles de cuentas, que es muy sencillo hacer la extracción con cualquier herramienta tipo TinfoLeaks o cualquier otra que se pueda utilizar de extracción de datos, en este caso mediante la API de Twitter, pero es aplicable a cualquier otra red social. Aquí lo que podemos observar es cada uno de los colores que podemos ver a la izquierda es cada uno de los 19 grupos que él ha asociado o él ha distinguido que por el número de interacciones y la fuerza de las interacciones, él ha creado diferentes subgrupos dentro de la red. Aquí podemos observar eso. Aquí, dentro de la misma red, se podían observar cómo hay diferentes nodos, los cuales suelen ser, estos que en este caso están un poquito más de mayor tamaño al modificarlos, lo cual nos permite saber dentro de esa mini red, dentro de la red principal, cuáles son los nodos principales sobre los cuales podríamos hacer una influencia selectiva. En el caso de terrorismo u otro tipo de actividad, bueno, una contranarrativa especial para modificar el discurso, o si fuese un personaje que estuviese haciendo una crítica muy feroz sobre un partido político, o sobre cualquier elemento muy identificativo, nos permitiría poder atacarlo de una forma para hacerle intentar modificar el discurso. Volvemos a la presentación. Perdón. Vale. Ahora, hasta ahora hemos visto cómo podemos detectar este tipo de comunidades, ¿no? Hemos visto cómo podemos detectar dentro de esas redes y obtener información sobre esas estructuras o superestructuras que podemos encontrar, en este caso, sobre un grupo de usuarios de Twitter. Claro, ahora lo que vamos a pretender va a ser un ejemplo de cómo, a raíz de un análisis / estudio
que se realiza sobre las interacciones y menciones de los principales candidatos a la presidencia del gobierno durante una semana del mes de marzo, del 8 al 14, lo que nos provocó, lo que pudimos observar es cómo este análisis nos permitió obtener información tanto cuantitativa como cualitativa sobre cada uno de los, en este caso, de los candidatos, pero también nos permitió observar cómo mediante ese tipo de investigaciones, en este caso pues podemos comentar que por un lado fue una extracción y se aplicaron diferentes tipos de técnicas SOSINT, nos permite tener información de los usuarios curiosas o interesantes y que en algunos momentos o determinadas personas pues pueden llegar a ser incluso utilizadas con malas intenciones. Voy a pasar por encima y quiero comentar algunas cosas interesantes que luego nos llevará a la segunda parte de la presentación, que es la manipulación del público. En la primera parte de las infografías podíamos observar, pues en este caso, por ejemplo, de la distribución horaria por franja horaria, a redundancia, con el volumen de menciones por diarias en total durante la semana. En este caso estamos comparando el perfil de Pedro Sánchez con el de Pablo Casado. Aquí podemos observar, por un lado, cuáles son las horas en las cuales funcionan, mejor dicho, las cuales inician su actividad. Podemos saber cómo durante la semana Pedro Sánchez se solía levantar a las 6 de la mañana, porque podemos ver cómo empieza su interacción en Twitter. Podemos ver cuáles son las horas valle, en las cuales seguramente come, y las horas de más actividad, que suele ser por la noche. Si miramos por curiosidad, si comparamos la pirámide o la estructura del flujo horario de Pedro Sánchez con la de Pablo Casado, parece como que se solapen. Si fijamos, en la hora de máxima audiencia de Pablo Casado coincide con la franja horaria de mínima audiencia de Pedro Sánchez. Parece como que aprovechen cuando uno no está activo, por decirlo de alguna forma, para poder tuitear. Por otro lado, podemos observar cómo podemos extraer, mediante la información que nos permite, en este caso Twitter, tener conocimiento o saber qué tipo de aplicaciones son con las cuales se interactúan en Twitter. Podemos ver, por ejemplo, cómo Pedro Sánchez, el presidente, pues utiliza diversas plataformas, tanto TweetDeck, Media Studio, Android y web. Es interesante poder observar cómo el mayor volumen de datos se producen desde un terminal Android. Lo que comentaba anteriormente, si hacemos un poco de búsqueda en redes sociales, un poquito de OSINT, sobre las imágenes de Pedro Sánchez, seguramente podremos observar cómo tiene o al menos en esa época, tenía un Android y seguramente la persona que tuitea cuando se puede observar, ¿no?, los tweets que están publicados por Android posiblemente sean tweets propios, cuando el resto seguramente pues sea su grupo de comunicación o asesores, que son los que vayan publicando en otras franjas horarias, porque incluso podemos ver cómo se solapan diferentes mecanismos y sistemas con franja horaria. Algo parecido pasa con Pablo Casado, que también utilizan hasta 4 plataformas, y cómo deben tener estudiado cuál es la forma o franja horaria en la cual tienen que comunicarse, porque prácticamente Media Studio, por ejemplo, y Twitter por iPhone, en este caso, prácticamente coinciden en las franjas horarias en las cuales se comunican. En este caso, lo que comentamos, si yo tuviese que realizar o quisiese, tal como hemos comentado, bueno, hemos visto estos últimos días, ¿no?, cómo se podían infectar los teléfonos móviles mediante la aplicación WhatsApp. En este caso, si yo quisiera si yo quisiera intentar contaminar, infectar un dispositivo y tuviese que realizar un exploit específico, no es lo mismo hacerlo para iPhone o para Android. Aquí ya me estarían dando algún tipo de pista del tipo de terminal sobre el cual tendría que atacar. En este caso, hacemos la comparativa. Más que comparativa es, bueno, ir explicando un poquito cada uno de los 3 restantes candidatos. Podemos observar cómo Ciudadanos
también tiene un volumen bastante importante. Parece que solo utiliza iPhone y ocasionalmente durante la semana media estudio. Pues muy probablemente lo que nos indique es que el propio Rivera será el que utilice su timeline, aunque podría ser que otros miembros de su equipo también utilizaran iPhone y se solaparan. Por otro lado, también tenemos a Santiago Abascal, en el cual también todas las comunicaciones son realizadas con Android. Y luego tenemos también, por último, a Pablo Iglesias, donde podemos observar también la utilización de hasta cuatro dispositivos diferentes para realizar sus comunicaciones. En este caso, durante esa semana, Pablo Iglesias era la persona que menos utilizó, en este caso, Twitter para hacer difusión de contenidos. Aquí lo que tenemos es la segunda parte, porque las diapositivas, las infografías las he repartido en tres partes. La segunda parte, donde lo que podemos observar es que será relevante para una parte posterior de la ponencia, es cuál es el volumen medio de menciones que tienen cada uno de los candidatos durante cada uno de los días, que como hemos comentado, del día 8 al día 14. Podemos ver cómo normalmente suelen tener en este caso el Partido Socialista entre 14 y 17.000, excepto un momento puntual, el día 10, que subió hasta 21.000. Y algo parecido podemos observar en este caso a Pablo Casado, como puede tener una media entre 10 y 12, aunque a partir del día 23 sí que tuvo una subida y la media ya subió. La parte posterior, la parte inferior, perdón, de las infografías, podemos observar es por cada uno de los días cuál es la franja horaria en la cual han tenido mayores menciones. Podemos observar, por curiosidad, pues que el día 8 la mayor mención la tuvieron entre 7 y 8 de la mañana y entre 2 y 3 de la tarde. Y aquí tenemos la misma tipología de información de Albert Rivera y de Santiago Abascal. También podemos ver como un momento puntual, Santiago Abascal puede tener una media de unos 10.000 menciones diarias, como momento puntual sube hasta 17.000. Y algo parecido sucede con Albert, aunque parece un poco más fluctuante, pero también debe estar sobre las 11.000, 12.000 menciones diarias. Y luego tenemos Pablo Iglesias, por último, en este caso tiene muchas menos menciones. Esa semana tuvo bastante menos actividad en redes sociales. Y por último, vamos a la parte que para mí me parece más interesante, que en este caso sería la medición de los sentimientos que se produjeron bajo las menciones de estos políticos. ¿Qué quiero decir? Analizamos todos los tweets en los cuales se hicieron menciones a dichos políticos, haciendo una medida. Podemos ver a la izquierda, no sé si se ve bien, donde diferenciamos, al algoritmo le dimos un rango de cinco variables, por decirlo de alguna manera, 5 módulos en los cuales diferenciaba desde mensajes publicados con la mención de Pedro Sánchez que fuesen muy negativos, neutro, positivo o muy positivo, así de cada uno de los candidatos. Podemos observar en este caso como a la derecha podemos ver una gráfica, una evolución de diaria, a la izquierda es al nivel global, a la derecha tenemos la evolución diaria. Como podemos ver que en un momento determinado, el día 8 hubo una serie se puede observar como hubo un pequeño incremento de mensajes positivos. Hay que comentar que los mensajes negativos y algún mensaje neutro se ha podido escapar dentro perdón, al revés. Quiere decir que algún mensaje negativo se ha podido escapar dentro del neutro. Por eso vemos también que hay mucha cantidad de mensaje neutro. Podemos observar, como curiosidad, cómo el día 9, en este caso, observamos cómo había habido un pequeño incremento del 8 al 9 del volumen de menciones a Pedro Sánchez con un sentimiento positivo, haciendo referencia de forma positiva al candidato, cuando de manera exponencial podemos observar cómo, y bastante abrupta, cómo hay un incremento de menciones tanto negativas como neutras, que posiblemente también haya alguna negativa, como de forma exponencial. Lo que resulta curioso e interesante como veremos posteriormente, en comparación con otras circunstancias, cómo no hay ningún tipo de actividad para intentar contrarrestar
esa tipología de ataque o de menciones negativas a su persona. En este caso podemos ver como la línea verde, que sería en este caso los sentimientos positivos, ¿de acuerdo? Continúa paralela, incluso desciende un poquito. En cambio, podemos ver como los negativos y los neutros hicieron una subida bastante exponencial, desde unas 4.000 menciones negativas de media que tenía hasta cerca de 8.000. Aquí podemos ver algo parecido con Santiago Abascal, con el candidato de Vox, donde podemos observar también cómo, si miramos la línea... Perdón, se ha ido la... Si miramos la línea verde, podemos observar cómo, igual, aunque haya habido diferentes ataques, por decirlo de alguna forma, hacia o menciones negativas, desde 6.000 hasta cerca de 9.000, prácticamente lo que sería los mensajes positivos continuaron de forma más o menos con la misma inercia, paralela, plana, con alguna pequeña subida o bajada, pero no se hizo ningún tipo de intención de contrarrestar este tipo de ataques o de menciones negativas. Y ahora nos encontramos con Pablo Casado y Albert Rivera. Los he puesto juntos porque tienen una similitud a la hora de hacer el análisis de este tipo de comportamientos. Podemos observar cómo aquí tenemos la evolución de los sentimientos de los mensajes por día de Pablo Casado, en el cual podemos observar cómo en un momento determinado, el día 9, podemos observar cómo comienza a haber un pequeño pico de mensajes negativos y automáticamente, como un resorte, al contrario que hemos observado que los demás candidatos, que cuando ha habido comentarios negativos o menciones negativas no han reaccionado de ninguna forma, aquí automáticamente ha habido como un resorte que ha disparado los mensajes positivos y neutros. Aquí lo que comentábamos, que los neutros en función de la polaridad que le puedas dar al algoritmo, bueno, puede ser que en este caso posiblemente tenga muchos de esos neutros sean positivos. Lo que se puede observar es cómo se inicia, orquestada o no, una campaña para contrarrestar como una especie de maniobra defensiva para intentar contrarrestar el mensaje negativo que se está publicando en redes sociales respecto a su candidato. Y si observamos la de Albert Rivera, podemos ver que pasa algo similar. No tan abrupta, pero podemos observar cómo a partir del día 9, que también hay una pequeña subida en la línea roja, que sería sentimientos negativos, automáticamente vemos cómo hay una subida también en la línea verde para intentar contrarrestar, que prácticamente si observamos, cuando la línea roja comienza a bajar, disminuyen los mensajes negativos, automáticamente la línea roja deja de actuar para intentar contrarrestar este tipo de mensajes. Pero claro, aquí es lo que comentamos. Podemos ver cómo vemos ese tipo de actividad, cómo sube en este caso y cómo reaccionan los partidos políticos o seguidores a los partidos políticos a las menciones negativas sobre sus candidatos. Pero claro, ¿qué nos encontramos? ¿Esto es fake? ¿Es real? Claro, nos encontramos con que estamos interactuando con una serie de personas con partidos políticos y claro, si está en Internet, tiene que ser cierto. Por lo tanto, no, a mí no me engañan. A mí no me puede manipular nadie. Porque así somos nosotros. Nadie es capaz de manipularlos, engañarán a los demás, pero a nosotros no nos engaña nadie. ¿Qué sucede? Nos encontramos con que sí que hay técnicas que se utilizan para ese tipo de orquestaciones. En este caso, hay un término que se llama astroturfing, que lo que nos permite es, bueno, son campañas de opiniones prefabricadas para cambiar tendencias en la opinión pública con mensajes que van directo a la emoción. ¿Qué comentamos anteriormente? ¿Qué es lo que hemos observado? En el momento cuando había un mensaje negativo, automáticamente saltaban como un resorte diferentes mecanismos para intentar anular o hacerla cambiar la tendencia de opinión que había en ese momento. ¿Y qué pretende ese tipo de campañas? Realmente lo que pretenden es enmascarar al emisor del mensaje.
para que pensemos que viene alguien como nosotros. La idea principal que tienen es intentar disimular el verdadero origen del emisor del mensaje, porque si nos pensamos que el mensaje proviene de gente normal, gente como nosotros, tuiteros que están en la red, gente anónima, nos es más sencillo el creérnoslo. Y lo que buscan es cambiar de tendencias o generar una falsa opinión en la opinión pública, provocando una polarización. Este tipo de campañas ya las vivimos en España, las hemos vivido también muy recientemente, pudimos ver las connotaciones que pudo llegar a tener en las elecciones de Estados Unidos, donde acabó ganando Trump por la injerencia de ese tipo de técnicas que se ha podido demostrar que realizaron las autoridades rusas. Claro. ¿Y esto funciona? Claro que funciona. Hemos podido comprobarlo, como comentaba, en Rusia y otros escenarios. ¿Por qué? Porque aunque nos parezca complejo, es muy sencillo. Porque si compramos a diferentes comentaristas, blogs o foros donde pedimos que hagan artículos o publiquen noticias donde hablen de la temática que nosotros nos consideremos. O en este caso, si es el tema de político, pues que hablen las bondades o del programa o del candidato. Por otro lado, creamos múltiples cuentas en redes sociales que nos ayudará a diseminar esas noticias. Por otro lado, diseminamos las primeras noticias que nos han fabricado en foros, en blogs, dependiendo qué tipo de campaña, incluso llegas a editar Wikipedia para modificar la información a tu conveniencia o falsificar incluso el tráfico de una web para intentar dar legitimidad a la página web o al foro que tú has creado, para que la gente cuando la visite piense que realmente tiene miles de visitas cuando realmente no lo tiene. Y cuando la gente comparta ese tipo de contenido, cuando vea el origen de la página web, aunque no sea una página web conocida, por el flujo que tenga de visitas, bueno, pues le pueda llegar a dar más credibilidad al contenido. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos y los humanos tendemos a realizar una serie de comportamientos sociales que nos permiten o que permiten a las personas que quieren utilizarlos, pues aprovecharse de ellos. En este caso, principalmente se basa en dos comportamientos. Por un lado, la prueba social. Es una teoría que nos viene a indicar que por la cual solemos considerar un comportamiento como apropiado cuando vemos que otras personas, en este caso Twitter, los demás compañeros de Twitter o con los cuales interactuamos, están adoptando un pensamiento. Y cuanto más vemos que esa comunidad en las cuales nos rodeamos comparte una idea, para nosotros nos da más fuerza para creerlo. ¿Por qué? Porque si realmente todo el mundo lo cree, ¿por qué no va a ser cierto? Junto con otro elemento que es la espiral del silencio. En este caso es otra teoría que lo que nos viene a decir es que los individuos, las personas, solemos ocultar nuestras verdaderas opiniones cuando creemos que estamos en minoría en frente de una red o una comunidad, ya sea por miedo al rechazo o por miedo a las repercusiones que puede ser. Por eso, cuando hay una gran comunidad que tiene un comportamiento al unísono, normalmente cuando suele haber alguna voz discordante, lo que suele suceder es que, bueno, en el caso de Twitter, pues bueno, pues aparecen los haters o aparecen los trolls donde intentan machacar a esa persona que no opina como ellas. Pues por eso lo que provoca es, por un lado, que no haya disidentes de esa opinión o de esa corriente oficial y que sea más fácil el poder difundir ese mensaje. Pero claro, Twitter se ha dado cuenta de esto. Por mucho que intenten reconocer que no, si actualmente, en este caso, el fondo es de una amiga de Nuria, he utilizado no iba a denunciar su tweet, pero si hacéis la prueba de acceder a Twitter y de intentar denunciar un tweet, una de las opciones que te da, entre ellas es, bueno, no me interesa, es pues sospechoso spam, comete abusos y han introducido una nueva que es, contiene información engañosa de cómo votar. O sea, Twitter es consciente de que no puede remediar esa utilización de su plataforma para ese tipo de contenidos y para poder ayudarse utilizando la interacción de los usuarios, bueno, ha creado este tipo de opción en la cual se pueda denunciar y sean capaces de poder controlar o identificar ese tipo de cuentas que difunden ese tipo de contenido.
porque hemos comentado en qué ámbito se puede utilizar. Bueno, hemos comentado en el espectro político, ¿de acuerdo? Que podemos observar cómo, recordando lo que hemos comentado en este caso, del Partido Popular, cómo podíamos observar cómo a partir del día 9 y a raíz de comenzar a tener comentarios negativos o menciones negativas sobre su candidato, automáticamente saltó un resorte que lo que provocó fue un cúmulo de un aumento brutal, en este caso, pues bueno, de casi 15.000 mensajes para intentar contrarrestar los 6.000 mensajes en negativa. ¿Qué sucedió? Cuando se realizó un pequeño análisis de esta información, lo que podemos observar es, aquí a la izquierda vemos que se habían utilizado diferentes aplicaciones. En este caso, esta aplicación lo que mediante ingeniería, mediante inteligencia artificial, lo que hace es nos genera imágenes que no existen y se utilizaron este tipo de imágenes para crear cuentas en Twitter para difundir determinados contenidos. Esto por un lado. Pero claro, luego ¿qué sucedió también? Hay otra aplicación también que se llama Face App, que lo que nos permite es, a raíz de subirle una imagen, la que sea, de cualquier red social, extraída o de internet, es igual, tú le subes la imagen y en este caso te permite hacer modificaciones sobre la persona. En este caso, he cogido una imagen de internet y lo que nos da la opción es de poder cambiar el cabello, pero es que incluso le puedes poner barba, le puedes cambiar los ojos, le puedes poner pelo largo, pelo corto. Te permite hacer de forma gratuita muchísimas interacciones. ¿Pero qué sucedió? Pues que podemos ver aquí a la derecha cómo te pone la marca de agua. ¿Qué sucedió? Pues que en muchas de las entidades que se utilizaron, se utilizó la foto tal cual, sin recortar ni siquiera la marca de agua, por lo tanto, se pudo observar cómo ese tipo de cuentas realmente no eran ciertas. A partir de aquí, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues que en redes sociales se pudieron detectar decenas de cuentas donde se podía observar cómo, haciendo, por un lado, un poco de ingeniería social, haciendo búsqueda inversa de los perfiles, o incluso viendo bueno, como veremos posteriormente en unos pequeños consejos que doy, cómo si hacemos un análisis de cómo era ese tipo de cuentas hace unos meses, podemos ver cómo a lo mejor hace unos meses la cuenta de Carmen Lobo realmente era una cuenta de una persona que vivía en Marruecos y se llamaba Ahmed. O sea, eran cuentas reutilizadas que no eran cuentas reales. Si nos fijamos también en algunas de las imágenes, se puede observar cómo la plataforma de ingeniería, perdón, de inteligencia artificial que genera las imágenes de forma aleatoria, podemos ver como en algunas imágenes los ojos, ¿de acuerdo? Como el Yang Chons o el Moa, no acaba de acabar de generarlos de forma correcta. Y mediante alguna técnica así de forma visual también eran factibles esta identificación. Claro, un ejemplo, ¿qué sucedió? Que a la hora de reutilizar imágenes encontradas en redes sociales, por un lado, sí que hubo gente que como mínimo se molestó en la generación para su creación de cuentas falsas, se apoyó se molestó en generar y crear avatares nuevos o limpios, por decirlo de alguna forma, aunque ahora que fuesen modificados, pero en cambio hubo otros, como fue, por ejemplo, la cuenta que se utilizó de Daniel Guzmán, donde, bueno, según él, español, madridista, estudiante de ADE y que sigue a 300 personas y era seguido por 89 seguidores. ¿Qué sucede? Bueno, él publicaba en este caso, ¿no? Pues en contra de los socialistas. Pero claro, ¿qué sucedió? Que haciendo ingeniería inversa de la imagen, lo que se pudo ver es que dónde se había extraído esa foto. Esa foto pertenece realmente a Vicente de Jesús, un estudiante que murió asesinado en México. Claro, cuando se percató la opinión pública de este tipo de actividades, bueno, que te quieran engañar creando perfiles falsos, bueno, pero claro, que quieren utilizar un muerto, entonces cuando salió la opinión pública y se destapó un poco el escándalo. Pero esto no fue a raíz de lo que comentábamos del día 15. Esto fue a posteriori, que salió a la luz pública, pero que comprobados ese tipo de perfiles estaban funcionando cuando hemos comentado que hubo esa exponencial. Claro,
Ahí que nos encontramos. Precisamente, hace unos días surgió una noticia en la cual se informaba cómo, que conste que soy a políticos, en este caso. Las características o lo que estamos hablando es de Partido Popular o Ciudadanos, porque en este caso hemos tenido información para poder analizarla, pero que no estoy a favor ni en contra de ninguno de estos partidos políticos. ¿Qué quiero decir? Ha salido una noticia en la cual una empresa vendió en las últimas elecciones generales, no estas últimas sino las anteriores, un servicio, una aplicación que lo que permitía era la utilización del estudio, tal como comentábamos, mediante análisis de redes sociales que utilizaban toda la información que era publicada en Twitter. Había, como es aquí a la izquierda, había una pantalla central que era quien gestionaba la plataforma, donde se elegía una serie de noticias, de hashtag y un público objetivo mediante una serie de filtros, las cuales se decidían qué tipo eran los orquestadores y aquí se decidía, qué tipo de, incluso la nomenclatura que utilizaban es graciosa, ¿no? Y aplicación de modelos de contagio social y feedback de campañas anteriores. Aquí lo que hacían era hacer análisis de red para detectar quién eran los prescriptores y seguidores sobre los cuales tenían que influir y a los cuales tenían que hacer llegar el mensaje. ¿Esto qué provocó? Que llegaran a aplicar una aplicación de móvil en el cual la propia consola lo que hacía era generaba y diseñaba una serie de tweets que tenían que compartir, era enviado al teléfono móvil del seguidor, en este caso eran seguidores del Partido Popular o miembros que trabajaban para ellos en ese momento y que publicaban una serie de contenidos esperando llegar al máximo afluencia de usuarios de Twitter. A partir de ahí se analizaba el retorno de esa información, se volvía a hacer el SNA, es Social Network Analysis, que sería igual que análisis de redes sociales, pero en inglés, realizan el análisis de retorno de toda esa información, cómo ha reaccionado la opinión pública y a raíz de ahí volvían otra vez a seguir enviando mensajes. Aquí podemos ver un ejemplo de plataforma en la cual estuvieron utilizando. Podemos ver cómo la iban controlando en función del trending topic que les interesaba. En función de eso, pues iban modificando los tweets que eran enviados a la aplicación, la cual era redistribuida entre los seguidores para difundirla a Twitter. Y en ese caso de Twitter luego hacia otras redes sociales. No simplemente se quedaba en Twitter. Aquí, esto es de la propia empresa. Podemos observar cuál era una pequeña infografía, como ellos mismos hacen una analogía con una orquesta de cómo nos dirigen a los usuarios para hacernos cambiar de opinión o moldearnos a su interés, ¿no? Aquí podemos ver lo que comentamos. Gestor de campañas, automáticamente pasa la información a los militantes, se dedican a difundir el contenido en Twitter y una vez en Twitter, los militantes pues redifunden todo ese tipo de contenido, pueden analizar, pueden ver qué campaña es y de esa forma lo que intentan es, por ejemplo, en momentos determinados que hay un partido político o hay un candidato que está haciendo aparece en prensa, en televisión y está teniendo un trending topic, bueno, por intentar machacar ese trending topic supletándolo por el suyo. Aquí esto es de la propia empresa. Podemos ver cómo la audiencia somos los ciudadanos y luego hay orquesta mediante la aplicación de móvil y plataforma de gestión, una serie de campañas orquestadas, valga la redundancia, para afectar nuestra opinión. Podemos ver cómo, en este caso, los músicos, como aparecen debajo de la orquesta, en este caso son militantes simpatizantes que eran los encargados de redifundir ese contenido predefinido por la organización en este caso. Pero claro, nos pensamos que el poder conseguir este tipo de seguidores es complejo, nada más lejos de la realidad. Podemos observar como en este caso queremos comprar seguidores en Twitter. Esto es una empresa, tenemos aquí abajo a la derecha, compra seguidores, donde te ofrece, puedes comprar 10.000 seguidores por 85 euros. Según ellos te los van a proporcionar en menos de 48 horas, son usuarios reales, que aquí también tendríamos que diferenciar que últimamente se habla mucho de bots, pero que hace poco leí un estudio donde se analizaba
la repercusión en las elecciones estadounidenses de los medios de comunicación donde hablaban realmente de bots, hubo varios investigadores que pudieron llegar a la conclusión que por definición se le da por hecho de que son bots, pero no hay ninguna prueba, o como mínimo en el caso de las elecciones estadounidenses, que realmente fuesen bots y no fuesen personas contratadas las que difundían ese tipo de contenido. Pero bueno, pues si estamos dispuestos a gastarnos 1.000 euros, podemos tener 150.000 seguidores. Podemos observar cómo ese tipo de campañas en un momento determinado son unos 1.000 euros que en función del mensaje que tú quieras difundir y en función de los seguidores que esos seguidores que has comprado tengan, bueno, habría que ver realmente cuál es la potencia de penetración que puede llegar a tener. Pues claro, hemos hablado de Twitter. Si queremos en Instagram, igual. Podemos comprar 100.000 seguidores por 75 euros. Bueno, podemos ver cómo está al alcance de cualquiera el poder inflar ese tipo de seguidores. ¿Cuál es el problema? Nos podemos encontrar en un momento determinado que cuando Twitter le da por hacer limpieza de cuentas, de repente un perfil de tener 100.000, pues pasa a tener 4 o 5.000. ¿Por qué? Porque se da cuenta que eran cuentas compradas. Y ahora hemos comentado al principio de la presentación, hablábamos de los influencers como aquellas personas dentro de la red las cuales interesaba poder manipular para hacer difundir nuestro mensaje. Pero claro, actualmente también tenemos otro tipo de influencers, que serían los personajes públicos que interfieren o que infieren en las redes sociales. Aquí hay un estudio que se hizo en 2018 por diferentes países. En este caso es un estudio de quiénes son en Twitter los máximos influencers por hombre, luego veremos por mujer, donde, claro, podemos observar cómo, en el caso de los hombres, los máximos influencers, los cuales deberían ser nuestras personas a las cuales deberíamos seguir, excepto uno, el resto son futbolistas o deportistas, en este caso, excepto Rafa Nadal. También nos da un poco de entender un poco cuáles son nuestros referentes en Twitter, por lo cual también será más fácil que nos puedan engañar. Y luego tenemos el caso de las mujeres. En este caso, las mujeres, lo que podemos observar es, bueno, en este caso sí que tenemos un poco más de variedad. Hay políticos, hay personajes públicos, hay también gente de la farándula. Bueno, tenemos un poco de todo. Y bueno, y lo que comentábamos, en función de ese tipo de influencer, bueno, podemos ver qué es lo que nos podemos encontrar. Claro, pero las empresas privadas también, hasta ahora hemos hablado únicamente de partidos políticos, pero bueno, las empresas privadas también utilizan este tipo de estrategias para intentar desprestigiar al contrario, al contrincante. Un ejemplo muy interesante fue el que se produjo cuando Al Gore publicó su documental Una verdad incómoda, cuando la multinacional ExxonMobil comenzó a hacer, mediante terceros, una serie de campañas donde intentaban ridiculizarlo para quitarle un poco de prestigio. Luego también tenemos pues los ejércitos. Los ejércitos no van a ser menos. En este caso es una noticia que salió hace un año, donde Gran Bretaña creó la Brigada 77, que era un grupo de militares que se dedicaban sobre todo a las operaciones mediáticas y psicológicas. Principalmente lo que buscaban era infiltrarse en aquel momento en Facebook, porque era la principal preocupación que tenía en aquel momento. Todavía no se había dado el boom de las fake news y de ese tipo de operaciones de influencias, o como mínimo ellos no lo habían sufrido, pero a raíz de ahí, en este caso sí que eran preocupantes para ellos, era la incursión en redes sociales de los yihadistas. En este caso, principalmente, la idea principal en la cual se concibió este grupo era la lucha contra el terrorismo, pero que ha mutado, ha variado y ahora, pues bueno, tiene diferentes tipos de funciones. Otro ejército, aunque no sea militar en este caso, sería el ejército de la República China, que es el ejército de los 50 céntimos, 50 peniques, perdón, en el cual le llaman porque tiene tiene miles de estudiantes y de voluntarios que cobran 50 céntimos por cada mención positiva que hacen en algún tipo de blog o en algún tipo de web fuera de sus fronteras. Bueno, también es otro tipo de operación de influencia para intentar maquillar su reputación. Luego tenemos Estados Unidos, que tampoco se va a quedar atrás. Esto es un anuncio que publicó en 2011
de 2010, perdón, en junio de 2010, donde buscaban personal para que tuviese facilidad para llevar diversas cuentas, que tuviese facilidad para trabajar con VPNs, que es para esconder su verdadera ubicación, y tuviera experiencia en la utilización de diversos perfiles a la vez. Bueno, ese tipo de ingeniería social o de técnicas de ocultación en redes sociales, ya sea para investigar, ya sea para contrainformación, bueno, siempre ha sido habitual. Pero claro, los terroristas tampoco se quedan atrás. Esto, por ejemplo, es una publicación que hicieron hace 10 días, donde en un canal de afín a Daesh publicaron un mensaje donde lo que pedían era que se utilizase esta serie de hashtags o esta serie de cuentas, donde podemos observar cómo están, por ejemplo, la de Josep Borrell, Sánchez Castejón, la Casa Real, Defensa, Abel Rivera, se utilizaran ese tipo de cuentas para difundir contenido yihadista, dada el volumen de visitas que tiene. Por lo tanto, ellos saben perfectamente cuáles son nuestros... que si nos fijamos, podemos ver como Iniesta, Sergio Ramos, Fútbol Club Barcelona, podía ser de los top influencers que hemos comentado en la lista anterior que seguimos, ¿no? Bueno, también tenemos que tener claro eso, cómo los terroristas también utilizan ese tipo de, en este caso Twitter, también para hacer redifusión de todo su contenido. Aquí simplemente lo que solicitan es todo el contenido yihadista que estamos compartiendo en Telegram, que es la principal o el foco principal de difusión. Vamos a utilizar estos hashtags, vamos a utilizar estas cuentas para hacer difusión, para llegar al máximo número de seguidores. Y claro, hasta ahora hemos hablado de operaciones, por decirlo de alguna forma, ya consumadas, ¿de acuerdo? Hemos analizado datos sobre publicaciones, sobre hashtags, de información o de hechos ya sucedidos. En este caso, lo que también es muy interesante, al menos desde mi punto de vista, es realizar acciones proactivas en las diferentes redes sociales. En este caso es Twitter, pondré un ejemplo, en la cual lo que nos permita es detectar movimientos laterales de cómo se están moviendo, cómo se están posicionando diversas cuentas o diversos bots. ¿Por qué? Porque yo creo que es muy interesante el poder detectar estos primeros movimientos incipientes. ¿Por qué? Porque cuando de los seguidores que tenemos, nadie se acuerda realmente de los 500, 100 o 1000 seguidores que pueda tener. Se acuerda de los más habituales con que interactúa. Si alguno de los seguidores que tiene, de repente, en vez de llamarse Anilka, cambia de avatar, cambia de nombre, cambia de información, lo que nos podemos encontrar es que tengamos un perfil en función de la campaña que quieran orquestar que nos pueda intentar manipular. Por poner un ejemplo, aquí, por ejemplo, es una serie de cuentas que todas tienen el mismo origen. En este caso, dicen que son turcas. Habría que ver si no fuera una preparación de falsa bandera, donde podemos ver una serie de cuentas donde podemos encontrar que tienen entre 2.000 y 5.000, depende de la cuenta, que tienen un promedio de 3, 4, 5 tweets, no tienen muchos más, esta tiene 8. Cuando se hace un poco el análisis del tipo de contenido que han publicado, no tiene mucho sentido. Podemos ver que hay diversas características, desde la típica chica, desde el típico chico, desde, bueno, un poco podemos observar de todos tipos de características. Y gatos, bueno, ¿qué podemos observar? Pues que tenemos estas cuentas, por poner este ejemplo, tenemos entre 5.000 seguidores y en este caso 2.800. Estas cuentas se crearon entre diciembre y enero del 2018. Llevamos contabilizadas cerca de unas 30. Estas cuentas se están posicionando, están siguiendo a cuentas periodistas y afines, y lo que estamos observando es que mucha gente sigue la temática o sigue la funcionalidad de te sigo, me sigues, y personas interesantes o bastante conocidas están siguiendo a ese tipo de cuentas que no tienen ningún tipo de interacción, que no tienen ningún tipo de actividad, pero que pasados los meses sí que podemos observar cómo algunos sí que se están dando cuenta, si nos fijamos, hicieron la primera aproximación donde llevan prácticamente cerca de 2 meses con el mismo número de seguidores, a quien siguen, pero en cambio los seguidores sí que han disminuido, unos 200. Por lo tanto, hay gente que se está dando cuenta de que esta cuenta es extraña, le está siguiendo y está está siguiendo una cuenta que no es real y le está dejando de
de seguir. Esto viene a lo que comentaba anteriormente. Nos podemos encontrar con un momento determinado que tengamos una serie de seguidores que no conozcamos, que en un momento determinado nos cambian el avatar, por poner un ejemplo, ahora con el tema independentista que hemos sufrido. Si resulta que tú tienes una cuenta que te sigue, de repente esa cuenta lo que provoca, ahora mismo estamos siguiendo a este que tiene un coche o cualquier otro, de repente cambia el coche por una estelada, de repente esa cuenta empieza a ser catalanista radical o al extremo o españolista de extrema derecha y empieza a publicar, claro, para ti es un seguidor. Realmente no recuerdas cuando has empezado a seguirlo, pero eso lo que puede llegar a provocar es que sin querer difundas o redifundas contenido en el cual no seas consciente de que te están manipulando. Y aquí es lo que comentamos. ¿Qué hay que tener? Bueno, principalmente sentido común. ¿Por qué? ¿Cómo podemos detectar estas cuentas? Primero de todo, sobre todo intentar mirar la fecha en la cual se abrió. Si cuando se detectaron estas cuentas, que fue a principio de año, llevaban una semana, un par de semanas y tenían 5.000 seguidores. No es habitual poder tener 5.000 seguidores o seguir a tal número tan importante de cuentas en tan poco tiempo. Luego el número de tweets. Hemos comprobado que cuentas que tienen 3 meses tienen 8 tweets que no interactúan con nadie, que simplemente cuando analizas el contenido semántico no dicen nada. Simplemente parece que sean frases cogidas de algún diccionario. Luego, en el caso de que los haya, analizar los archivos compartidos y comprobar si se ha publicado varias veces. Normalmente ese tipo de cuentas, sobre todo las utilizadas durante el periodo electoral, lo que solían hacer era retuitear el mismo vídeo o las mismas imágenes para difundir ese contenido. Y en el caso de que digan que es una cuenta oficial de alguna empresa, algún organismo, no cuesta nada buscar esa empresa en la cual seguramente han añadido la URL y comprobar si realmente existe o no. Y realmente comprobar que realmente sea ella. Luego, lo que comentaba anteriormente, no cuesta además muchas veces mirar una cuenta determinada en Archive Web Machine que nos permita ver esa cuenta como era hace unos meses y poder ver realmente si esa cuenta hace unos meses era un turco con bigote y ahora es un independentista o una extrema derecha, o realmente ha seguido una evolución y realmente esa cuenta puede ser real. Y luego, de forma aleatoria, bueno, estudiar los seguidores y los perfiles que comentan las publicaciones de ese primero, porque seguramente en una de estas cuentas, analizándolos quién retuitea o quién hace algún comentario sobre alguna de esas publicaciones, seguramente detectemos otro tipo de contenido. Porque claro, hasta ahora lo que mayoritariamente hemos hablado ha sido de texto. Ahora hemos comentado, bueno, cómo se retuitean los textos, el sentimiento, pero claro, podemos observar cómo en las redes sociales, en general, en 60 segundos, pues hay cerca de 1 millón de logins en Facebook, se visualizan 4,5 millones de vídeos, bueno, se puede llegar a enviar en Messenger o WhatsApp 41 millones de mensajes, podemos observar, hay 87.000 tweets. Vemos que en un minuto el volumen de movimiento de interacción es brutal. Claro, si ahí a esa información le añadimos ya no solo la información en sí de texto, sino le añadimos también pues contenido multimedia, lo que puede provocar es que sea mucho más difícil detectar ese tipo de campañas o de desinformación. Porque, bueno, es relativamente sencillo hacer una búsqueda por hashtag, o en este caso por menciones y cuentas, e intentar ver cómo interaccionan. Pero a raíz de que el contenido multimedia es el primer material que nuestro cerebro asimila, lo que se también está intentando es, de ahí la facilidad de utilización de los memes o de otro tipo de elementos similares, porque es muy sencillo asimilar ese contenido si nos viene de una forma visual. Para hacer un ejemplo sobre esto, voy a hacer hemos creado una pequeña, voy a coger el vídeo a ver si lo puedo ver. Un segundo. Esto es una pequeña prueba que hemos realizado, en la cual hemos cogido un vídeo que se detectó en redes sociales
que saltó posteriormente a otras plataformas donde sin ningún tipo de mensaje lo que se hacía era se intentaba, bueno, difamar, no tampoco sería la palabra, se hablaba mal, en este caso, o se hacían diversos comentarios negativos con respecto a la utilización del presidente del gobierno del avión, el Falcon. Vamos a ver. Aquí lo que estamos haciendo, la pondré, ¿de acuerdo? Ahora aquí lo que vamos a hacer ha sido, vamos a analizar un vídeo en el cual, en este caso ya lo habíamos detectado mediante este sistema, en el cual cuando se detectó la campaña, lo que se hizo fue analizar ya no el texto, sino el contenido que se decía y qué había en el interior de los vídeos en los cuales para intentar detectar ese tipo de campañas. En este caso, si hemos utilizado para lo que es este tipo de procedimientos, pero esto permite tener capacidad de poder detectar cuando alguien, ya sea de forma verbal, mediante vídeos, sea capaz de hacer algún tipo de calumnia o de mención negativa hacia nuestra organización o persona. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con que las plataformas, cuando detectan un contenido de estas características, lo que suelen hacer es le calculan el hash y a partir de entonces para no tener que revisar todo el contenido, comparan el hash de ese primer archivo con el resto de archivos que se van difundiendo y si no coincide ya está. ¿Pero qué sucede? La gente que hace, pues modifica un poco la imagen, le cambia difumina las fotos o cambia la estructura o le da y automáticamente cambia el hash y ese mensaje no se puede detectar. En este caso lo que vamos a hacer es buscar dentro de este vídeo las palabras Falcon Viajes, Falcon y Pedro Sánchez. De la plataforma, en este caso, lo que nos va a permitir va a ser detectar ya sea de forma oral, ya sea escrita, detectar cuando se está diciendo, cuando se nombra o se cita alguna de las palabras que se le hemos puesto en este caso a los scriptboards, ¿de acuerdo? Cada vez que detecte alguna de las palabras clave que le estamos diciendo que analice, nos hará una captura donde nos muestra exactamente dónde dice alguna de las palabras que le hemos indicado. Esto lo que nos permite es, en este caso, para este tipo de comportamiento, pero en el caso de otro tipo de actividades, como es el caso, por ejemplo, de terrorismo yihadista, lo que nos permite es no tener que visionar ese contenido. Vamos a ver el vídeo. Voy a hacer. En este caso, lo que aquí ahora no podemos ver, pero vemos aquí la barra, podemos observar cómo ha ido haciendo capturas de cada uno de los fotogramas. En el caso, cuando indicamos, señalamos la imagen, nos indica, nos muestra una imagen de exactamente qué es la palabra o qué parte en esa imagen donde está la palabra que estábamos buscando. ¿De acuerdo? Esto lo que permite, en el caso de este tipo de actividades, bueno, poder analizar todo el contenido que pase por la red de forma automática que nos permita encontrar ese tipo de contenido. Aquí lo que comentaba, aquí, por ejemplo, más o menos, bueno, este tipo de contenidos nos puede afectar más o menos a la reputación, nos puede molestar más o nos puede molestar menos. Pero bueno, afecta a la reputación digital, por lo tanto, es lo habitual
que la gente quiera monitorizar redes sociales para encontrar cómo puede haber campañas contra su persona, en este caso utilizada con fines políticos, pero puede ser utilizada con cualquier otro fin. Este tipo de herramientas, sobre todo en el tema de, comentaba anteriormente, el tema yihadismo, es muy útil porque el analista no tiene que visualizar todos los vídeos. Primero, que sería inviable, y segundo, no tiene por qué afectarle, porque al final este tipo de visionado a largo tiempo los analistas acaban afectándose pues, de ver ejecuciones y ver este tipo de actividades. En este caso nos sirvió pues para detectar en función de una serie de sondas que teníamos en redes sociales, poder detectar este tipo de contenidos. Vamos a cambiar. Comentábamos. Y ya acabando, uno de los elementos que facilitó o como mínimo ha hecho disminuir de forma exponencial la difusión de fake news, o en este caso de operaciones de influencia mediante la utilización de redes sociales, fue cuando WhatsApp tomó la determinación, también siendo conscientes de que eran el principal foco de difusión de fake news y de enlaces que pudieran hacer referencia a ese tipo de campañas de desinformación, cuando decidió limitar el número de reenvíos que se podía hacer. Antiguamente tú llegaba un mensaje, porque tengamos en cuenta que el principal culpable de la redifusión de ese tipo de noticias somos nosotros, somos los usuarios, que muchas veces nos llega una noticia, vemos un titular que nos parece interesante y automáticamente lo reenviamos, sin habernos leído la noticia, cuando normalmente, en algunas ocasiones, las fake news tienen un titular muy llamativo que intentan gestionar una polarización del individuo, lo reenviamos cuando realmente el interior de la noticia no tiene nada que ver. ¿Qué sucede? Cuando Facebook decidió que en vez de poder hacer redifusión ilimitada a todos sus contactos, solo podías hacerlo de 5 en 5, claro, eso ya ha hecho que la utilización de WhatsApp como mecanismo, como herramienta de difusión de ese tipo de contenidos haya difundido, porque antiguamente tenías la posibilidad, te llegaba un Twitter, un tweet de cualquier tipo de contenido que hemos comentado anteriormente, te ibas a Facebook y directamente a tus 50, 100, 200 mensajes, a 200 contactos, lo podías hacer difusión. Ahora ya nos da más pereza. El tener que hacer de 5 en 5, ya como que ya no lo pensamos. Y como mucho hacemos los primeros 5 y luego ya si acaso ya los demás que compartan. Y bueno, muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer poder compartir con vosotros.